Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Barbancho y os saludo desde la editorial Wonderland. Para presentarme os diré que soy una ávida lectora desde muy niña y tal vez por eso, acabé escribiendo mis propias novelas. Quiero agradecer a la editorial Wonderland por contar conmigo para esta aventura literaria, donde cada semana os vamos a acercar 5 obras de 5 autores distintos, todas ellas publicadas en la plataforma Wattpad, leyéndoos un pequeño fragmento. Os invito a seguirnos en Podcast Wonderland, suscribiéndoos en nuestro canal para poneros al día de todos nuestros podcasts, nuestras novedades y nuestros concursos. Esta semana las obras escogidas pertenecen al género ficción histórica y la primera novela lleva por título El pergamino de Titsa, de Gab MC, libro 2 de la serie Joyas Reales. Antes de leeros el primer capítulo, deciros que encontraréis en el perfil de la novela los 2 títulos que forman parte de esta trilogía. El primero, Casada con el faraón, y el que sigue al libro que os voy a leer hoy, el fragmento que os voy a leer hoy, El favorito del faraón. No creo poder hacer esto. No puedes dejarme. Mi mano aferra con fuerza la mano de mi hermana y con lágrimas en los ojos trato de mirarla, aunque sea por una última vez. Debes hacerlo, sé que puedes hacerlo, me asegura, y con su mano libre acaricia mi mejilla con ternura, y esto en verdad duele. Serás un gran faraón, Titsa, y estaré orgullosa de ti. Su mano cae lentamente de mi mejilla, y cuando intento salir de la oscuridad para unirme a ella y con eso lograr exponerme, unos brazos me detienen. No, susurra una voz grave, mi voz favorita. Debemos regresar, te prometo que esto no quedará así. Lo resolveremos juntos, mi reina. Y con estas palabras, y con el corazón en 1000 pedazos, dejo partir a mi hermana, mi gran y dulce amada Maat. La segunda lectura de esta semana lleva por título El juego del ladrón, de Alexandra Reitz. Adelina nunca pensó que terminaría escondiendo al ladrón más buscado de la ciudad en su habitación. Bueno, en realidad, jamás había imaginado ocultando un hombre en sus aposentos, ladrón o no. Pero cuando Alain aparece en su habitación con unos modales encantadores y una sonrisa de diablillo, le resulta difícil negarse a ayudarlo. El problema es que su prometido es el general Mondragón, el hombre encargado de llevar a Alain a la justicia, y no tendrá piedad con ninguno de los dos si lo descubre. Después de leeros la sinopsis, vamos a leer un fragmento del primer capítulo. Era tarde. Las luces en la hacienda se habían mandado a apagar horas antes, pero Adelina no podía dormir. El susurro de la lluvia sobre las tejas del techo era su única compañía en esas noches sin sueño, que últimamente solían ser la norma. Consideró encender la lámpara de aceite que reposaba sobre su mesa de noche para leer los periódicos que le llevaban todos los días una vez que su padre los hubiera terminado. Su nana siempre la reñía diciéndole que si leía a poca luz terminaría quedándose ciega, pero la vieja nunca había leído un libro en su vida y ya no podía distinguir ni la O por lo redondo, así que Adelina difícilmente la consideraba como una autoridad en la materia. Retiró las montañas de sábanas de lino con las que las criadas la cubrían cada noche y se incorporó. Pero el leve movimiento le desató un feroz ataque de tos que le hizo desistir inmediatamente. Sintiendo cómo su garganta se cerraba cada vez más, impidiendo el paso del aire, alcanzó a tomar con manos temblorosas el vaso de agua que habían dejado junto al lecho. Se forzó a tomar unos tragos hasta que sintió que su respiración volvía a la normalidad. Colocó el vaso en su lugar y se dejó caer sobre la cama, sintiéndose más derrotada que nunca. «Maldita enfermedad del demonio, ya ni siquiera puedo moverme», susurró contra los almohadones, permitiéndose maldecir porque sabía que nadie la oiría. De alguna forma, tenía que dejar salir la frustración que le causaba el estar en cama semanas enteras sin ningún signo de mejoría.
Cerró los ojos para concentrarse en el sonido de la lluvia y así calmar su agitado corazón, pero esta vez notó algo diferente que la puso en alerta. Había otro sonido, diferente a los que estaba acostumbrada a escuchar en sus noches de insomnio. Mezclándose entre la lluvia y los canturreos de los grillos, Adelina hubiera podido jurar que escuchaba pasos en su balcón. Eran pesados y lentos, como los de un hombre que intentara encontrar su camino en la oscuridad, y se acercaban cada vez más a su habitación. Adelina se cubrió aún más con sus mantas. Sabía que no podía ser uno de los criados, ya que tenían terminantemente prohibido acercarse a la segunda planta sin haber sido llamados, y desde que ella tenía memoria, ninguno había considerado que pasearse por las habitaciones de los marqueses valía la pena recibir docena de azotes. Tampoco podía ser su padre, quien tenía los pasos ligeros de alguien que siempre lleva prisa. Eso significaba una cosa: tenía un intruso en la hacienda. Suprimió con todas sus fuerzas la tos que pugnaba por salir de su pecho y se puso de pie. La tercera obra que leeremos esta semana se titula La quinta esencia, de la escritora Fanny Prieto, y forma parte de la saga Ordinales. Leeremos en primer lugar la sinopsis. Robert Benedict es un joven apuesto que desea crecer en el mundo de los negocios y aspira a convertirse en uno de los caballeros más influyentes de la sociedad inglesa. El azar y el destino se unirán para convertirle en el siguiente heredero al ducado de Savagner, un título ligado a bienes completamente en ruinas, pero quizá no todo esté perdido, puesto que la fortuna de la familia reside en la dote de la única hija con vida del duque. Lady Violet Anderson ha pasado toda su vida recluida en un convento. No conoce el mundo exterior y jamás ha recibido una educación propia de una dama. Solo desea que algún día su infierno termine y un apuesto caballero acuda a rescatarla, pero a veces los sueños no se manifiestan de la forma en la que uno desea. Y ahora leeremos un fragmento del primer capítulo. Robert Benedict se encontraba en su despacho leyendo la correspondencia cuando encontró entre sus cartas una que llamó especialmente su atención. El remitente que la escribía era un pariente lejano, un primo de su padre con el que apenas mantenía contacto y que debido a un desfortunio familiar la relación se había distanciado más de lo normal. Cogió el abrecartas afilado y metió la punta metálica en el sobre debidamente sellado antes de romper la parte superior para no destruir el sello del característico ducado de Savagner del que procedía. Por un momento pensó de qué podía tratarse. Hacía años que sabía que el duque de Savagner vivía de forma solitaria en su finca de viñedos, de los cuales no había vuelto a explotar debido a lo sucedido con sus hijos. Se comentaba que tenía una hija a la que nadie había visto en años e incluso aún recordaba los rumores que mencionó su padre al respecto sobre que la joven había sufrido una enfermedad que le había dejado marcado el rostro y por eso el duque la ocultaba tan afanosamente de todos. No se sabía nada de aquella joven que apenas era una niña cuando sucedió la tragedia. Suponía que aquella carta llegaba demasiado tarde para tratarse de un pésame por la muerte de su propio padre, el señor Benedict. Hacía ahora un año. Abrió la carta, ávido de curiosidad por su contenido, y observó que la caligrafía era lo suficientemente clara como para haberla escrito un hombre culto acostumbrado a ese tipo de menesteres. Querido señor Benedict, le escribo en nombre del duque de Savagner, puesto que éste ya no se encuentra en condiciones de hacerlo con motivo de la reciente muerte sin descendencia del señor Breston, el último heredero al ducado de Savagner antes de usted. Debido a los recientes cambios dadas las circunstancias, el duque de Savagner desea que realice una visita formal en la finca donde reside y que usted heredará a su muerte para formalizar ciertos asuntos de relevancia que no pueden ser tratados mediante correspondencia. Es por tanto que le ruego, debido a su propio interés y beneplácito, que acuda inmediatamente como respuesta a esta invitación propuesta por su excelencia. Atentamente, Lord Barrick Nostrith, amigo del duque de Savagner.
¿Era el futuro duque de Savagner? ¿Iba a heredar un ducado? No, eso no era posible. Si antes de que lo heredase su padre había al menos 3 herederos, ¿todos habían muerto? De ser así, no estaba seguro si aquel ducado estaba de algún modo maldito. Su padre había mencionado en alguna ocasión que el carácter del viejo duque se agrió tras la tragedia donde perdió sus 3 hijos de forma inesperada siendo asesinados. Jamás hallaron al culpable y de hecho corrían rumores sobre alguien que había maldecido a la familia, aunque Robert siempre había creído que solo eran cuentos de niños para no dormir. Y vamos a adentrarnos ya en la lectura de la 4ª obra de esta semana, que se titula El anuncio de los cuervos oscuros, de la escritora Karina Vaquero, y que es una obra que forma parte de la trilogía Animales Oscuros, además de haber sido premiada con varios galardones. Todo ello lo podréis ver en el perfil de la novela y de la autora. En la sinopsis leemos lo siguiente. En Asinis, los pueblerinos vagan por las calles con la inseguridad de vivir. La falsa alegría que fuerzan sus ojos demuestra un temor profundo. La paranoia está presente en cada uno de ellos cuando los ven. La magnificencia negra sobrevolando los cielos, buscando su próxima presa. Y su graznido, de voz ronca y contundente, anuncia aquello que tantos temen, la muerte. Una serie de homicidios iniciados en Navidad en el pueblo de Asinis lleva al detective Víctor Boblin a aliarse con el soberbio detective Gustav Stracker para capturar a un asesino que tiene la característica de anunciar los crímenes y la localización de los cuerpos con una inmensa parvada de cuervos. Víctor tendrá que enfrentarse a la hostilidad del pueblo para descubrir al famoso asesino de los cuervos antes de que éste acabe con su propósito, pero amenazas, secretos y rencores le enseñarán que nadie es lo que muestra. Las ramas de los árboles se agitaban ante el céfiro de la noche del 24 de diciembre de 1807. La nieve caía con una mortal intención sobre el pueblo de Asinis. Hacía un mes que había comenzado a nevar a diario y los pueblerinos habían comenzado a recolectar leña por montones. Varios de ellos debían viajar por más de 2 días para conseguir ciertas verduras que la nevada había destruido. El pueblo estaba coloreado por una gama de grises y los rostros de los habitantes estaban teñidos en sufrimiento por la maldición del invierno. Las mujeres cocinaban calientes guisos mientras mantenían sus hogares calientes esperando con entusiasmo el regreso de sus maridos del trabajo y de sus niños de la escuela. Los pequeños parecían divertirse entre guerras con bolas de nieve, hombres de nieve y los ángeles que hacían en la nieve. Aquel clima cruel y mortífero para los adultos se veía mágico para los niños. Pero no todos estaban felices con el clima mágico de la Navidad. Una pequeña se hallaba angustiada ante la sensación de una persistente mirada sobre ella. Marion acabó de contar e iba a buscar a sus amigos cuando observó entre los árboles del bosque las montañas de nieve, pero ninguno de ellos se hallaba cerca. Sin notarlo, fue adentrándose más al bosque en busca de sus amigos, pero aquellos árboles oscuros y retorcidos que comprendían el bosque conseguían crispar sus nervios y causarle terror. Llamó a sus compañeros a gritos y ninguno respondió. Entonces escuchó el crujido de una rama al romperse y volteó buscando el origen del sonido, pero solo vio un bulto blanco correr de un árbol a otro. Retrocedió con el temor apoderándose de ella y comenzó a buscar alguna vía de escape. El graznido de los cuervos en los árboles la desconcertó y ante el sonido de un crujido aún más cerca se echó a correr perdiéndose en la profundidad del bosque. Su torpe ritmo entre la profunda nieve la mantuvo en desventaja con su perseguidor, pero no se dio por vencida e intentó escapar sin dejar de observar hacia atrás, notando que se acercaba cada vez más a ella. De tanto mirar detrás, acabó chocando con un árbol y cayó en la fría nieve, vulnerable ante su perseguidor. Un poco aturdida, intentó escapar, pero al ver tan próximo al sujeto, comenzó a gritar con desespero pidiendo por ayuda. No sabía cuáles eran sus intenciones, pero sabía
que de nada bueno podía tratarse cuando portaba un cuchillo enfundado en un cinturón de cuero marrón. Antes de que la pequeña pudiera escapar, el persecutor golpeó su rostro haciendo que cayera inconsciente en la cruel nieve. Horas más tarde, los niños se cansaron de esperar a ser encontrados y volvieron a sus hogares con sus familias, creyendo que la pequeña se había ido y los había dejado abandonados como parte de una broma. Los padres de la pequeña visitaron casa por casa en busca de su hija, pero nadie parecía haberla visto después de que se había ido con los niños a jugar al escondite. Cuando faltaba solo una hora para que la Navidad y los angustiados padres de Marion esperaban en su casa que aparecía pronto, se escucharon graznidos por montones. Salieron de su casa, igual que todos los curiosos habitantes que se habían despertado por ese extraño y peculiar sonido, y observaron en el cielo una gran parvada de cuervos revolotear en círculo. No comprendían aquel extraño comportamiento. Esos animales solían estar en el bosque y no solían ser tantos en aquella época del año. Las oscuras aves bajaron en picada y descendieron con majestuosidad sobre la nieve, donde se posaron para observar a los pueblerinos con acusadores y penetrantes ojos. Cuando iluminaron a los magníficos cuervos que saltaban sobre la nieve, descubrieron que sus patas estaban cubiertas de un líquido rojizo, el cual parecía ser sangre. Se acercaron para verificarlo y las aves apenas se movieron de su lugar, pero aquello que adornaban sus patas efectivamente era sangre. Las observaron a todas y descubrieron que estaban en fila, señalando un camino que guiaba al bosque. Abrigándose con pieles, mantas y botas, tomaron antorchas y siguieron el camino mostrado por las aves mortales, las cuales los guiaron hasta lo profundo del bosque, y a medida que se iban acercando había más sangre esparcida por la nieve. Al llegar al ansiado lugar por las aves, el horror los invadió y el pueblo se apesadumbró ante la pérdida de aquella niña que yacía sin vida y cubierta de su sangre en un acto macabro. Aquella tragedia desgarró el corazón de varios. Entre lágrimas y angustia procedieron a transportar el cuerpo de la niña para realizar un funeral que consiguiera calmar, aunque sea un poco, la pena de sus padres. Fue entonces que las oscuras aves levantaron vuelo, dando por acabado su anuncio de medianoche. Y finalizamos el podcast de esta semana, dedicado al género ficción histórica, con la novela Las hijas de Bat-Zan, de la autora Mima. Leeremos primero la sinopsis, que dice lo siguiente. En el siglo XV empezó la caza de brujas. Juana, la protagonista de esta historia, crea el grupo Las hijas de Bat-Zan para poder salvar a las mujeres de la crueldad de la sociedad que quiere condenarlas a la hoguera. En este camino oscuro y peligroso al que se adentra, une sus fuerzas con grandes compañeras como Lilith y Cassandra para impedir que la injusticia persista. ¿Lo conseguirán? Y antes de leer un fragmento del primer capítulo, os voy a leer el prólogo escrito por la propia autora para adentraros un poco más en el contexto histórico de la novela. La siguiente historia está ambientada en los hechos acontecidos en la Europa central del siglo XV, donde tuvo lugar el fenómeno histórico conocido como la caza de brujas. Más concretamente, el contexto en el que se adhiere el relato se inspira en el caso más famoso de brujería en España, conocido por el nombre de Brujas de Zugarramurdi. Por otro lado, el motivo de esta historia es acercar al lector a los sucesos que tuvieron lugar en dicha época, puesto que supuso una gran mancha oscura en la historia de Occidente y la Iglesia Católica. Decenas de miles de personas, la mayor parte mujeres, fueron ejecutadas bajo la acusación de brujería, cuando en realidad eran personas con conocimientos sobre plantas medicinales que llevaron a cabo prácticas sexuales extramatrimoniales, que tenían otras creencias religiosas o que simplemente eran mujeres que resultaban una amenaza en un momento de transición histórica hacia el capitalismo, como por ejemplo las viudas, las cuales las leyes aún vigentes en ese entonces las beneficiaban en cuestiones de propiedad y herencia. Asimismo, cuando se las acusaba de ello, se las sometía a torturas espeluznantes, haciendo que muchos o muchas confesaran crímenes que no habían hecho por acabar con el dolor. En consecuencia, eran sentenciadas por crímenes que no cometieron y finalmente asesinadas injustamente por una sociedad
que odiaba a las mujeres y su independencia. Se cree además que el número de personas ejecutadas bajo la acusación de brujería circula alrededor de los 400.000. Aunque dado los pocos registros que se tienen de la época, es difícil realizar estimaciones exactas, pudiendo ser un número mucho mayor. Por todo ello, he querido crear una historia que reflejara los acontecimientos sucedidos en la caza de brujas, intentando ser lo más fiel posible al contexto y lo más auténtico posible en lo que refiere a la creación de personajes. En esta historia no solo encontramos la oscuridad propia de los acontecimientos de la época, sino también descubrimos entre sus líneas la justicia, la libertad y el amor. Asimismo, lo escribo desde la perspectiva de una mujer joven de la época que, a pesar del contexto histórico en el que vivía, tenía una visión muy crítica de la sociedad del momento y con ideas muy revolucionarias. Y ahora pasamos a leer el primer capítulo. Entre cantos de júbilo y exaltación se oían gritos de desesperación procedentes de unas llamas que se alzaban hasta el cielo. Mis ojos no podían apartar la vista de su cuerpo, el cual iluminaba la oscuridad de la noche y se extinguía lentamente con el fuego. «¡Muerte a la bruja!», chillaba un hombre junto a sus hijos, los cuales a la vez tiraban piedras y barro a la hoguera. En mis 10 años de vida nunca había sido testigo de algo tan espeluznante. Los pelos se me erizaban e incluso era incapaz de controlar el temblor que me sacudía todo el cuerpo. El olor de la carne humana quemándose era tan espantoso que me produjo mareos y hasta arcadas. Pero lo que me resultaba más desconcertante era la crueldad del pueblo, que se alegraba del sufrimiento y finalmente la muerte de una mujer inocente, pues las habían acusado sin que existiera prueba alguna de su supuesto crimen. La mujer juzgada por brujería se llamaba Baba. Era una mujer de casi 40 años y de origen asiático, que había sido mi niñera desde el momento que nací. La quería como si fuera mi madre, pues en realidad la mía me había cuidado bastante poco y estaba segura que no había hecho nada de los crímenes que se la acusaban. Pero como era de esperar, no me hicieron caso alguno y prefirieron escuchar solo el testimonio de un hombre llamado Víctor, que juraba haber sido víctima de su maldición. Según relataba, Baba le había intentado seducir con sus exóticos rasgos y ante su rechazo, la mujer pronunció con enfado unas palabras que resultaban ininteligibles. Unos días más tarde, se levantó con un dolor terrible en sus partes íntimas y entonces estaba seguro que la mujer era una bruja y que, por resentimiento, le había maldecido para que no pudiera tener más relaciones sexuales. Unos supuestos médicos examinaron la infección y apoyaron su relato, pues que, según decían, nunca habían sido testigos de tal enfermedad y, por tanto, no podía explicarse por otra causa que no fuera la brujería. Un argumento muy frecuente que utilizaba como excusa la existencia de una supuesta fuerza maligna para justificar su propia ignorancia. Asimismo, la acusaron de otros crímenes que nunca habían sido resueltos, como la desaparición sin rastro de unos niños de apenas 5 años o la muerte inexplicable de una familia entera ahogada en un pantano. El objetivo de ello era generar más odio hacia aquella mujer que sería poco después asesinada y así apartar de la vista de la población los casos que ilustraban la incompetencia de sus líderes o escondían los más oscuros secretos de la sociedad. Habiendo sido testigo de tal injusticia, quise seguir investigando sobre el caso de Baba y después de algunas pocas semanas descubrí que el hombre que la había acusado pasaba las noches en casa de prostitutas, sobre todo de mujeres orientales. Sabiendo esto, todo parecía tener explicación. Estaba claro que Baba le había llamado la atención ante sus pronunciados rasgos, por los cuales parecía sentir una gran atracción, y se acercó a ella para ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Tiene sentido, entonces, que la viera inmersa en una discusión con él unas noches antes de la acusación, en la cual el hombre la cogía del brazo para llevarla a algún sitio a la fuerza, hasta que aparecí yo para impedirlo. No es que una niña de 10 años fuera muy convincente, pero mi padre era la mano derecha del obispo y todos sabían que era mejor no meterse con su familia. Cuando Baba pudo librarse de ese ingrato, pronunció esas palabras que el hombre aclamó más adelante como incomprensibles, pues las había gritado en su propio idioma. Llevando una vida del todo lujuriosa,
Estaba segura que su infección se debía a ello y no por una maldición inexistente. Al principio, él no quiso decir nada por la vergüenza que suponía ser rechazado por una mujer pobre y analfabeta, pero más tarde, ante el dolor en sus partes, quiso vengarse de ella al estar seguro que sería respaldado por la ley, como así aconteció. Las cosas fueron incluso mejores de lo que había planeado, pues la mujer fue acusada de otros crímenes que ni siquiera conocía y quemada finalmente en la hoguera. Recuerdo cómo cantaba y se emborrachaba con sus amistades, mientras Baba moría a gritos de la forma más espantosa posible. Al principio solo fue un miedo atroz, pero en la medida que iba pasando los años, ese sentimiento se transformó en una rabia difícil de controlar, pues Baba fue el primer caso, pero no el último. Bueno, pues deseo que hayáis disfrutado de las lecturas de esta semana y que os animéis a leerlas al completo entrando en Wattpad. Y sobre todo no olvidéis dejar vuestras opiniones en el apartado comentarios. Y si ya habéis leído alguna, pues también nos gustaría conocer vuestra opinión, también ahí en el apartado comentarios. De todos modos, en la descripción del vídeo encontraréis un link con toda la información de las novelas y de sus autores. También os recuerdo que os suscribáis a Podcast Wonderland y que nos busquéis también en Wattpad en @ewonderland. Así que hasta la próxima semana y felices lecturas.